El Banco Central publicó un conjunto de datos sobre el desempeño del sistema bancario en el cierre del año 2021. ¿Qué dicen esos números? ¿Está habiendo una expansión o una contracción del crédito? ¿Qué está ocurriendo con los depósitos en el sistema bancario y con la rentabilidad de los bancos? Bueno, para examinar esos y otros puntos es que estamos en contacto con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, ¿te parece si empezamos dando un poco de contexto al tema y repasamos, por ejemplo, cuál es el volumen total de créditos que hay en el sistema financiero uruguayo en la actualidad? Perfecto, Romina. A ver, en términos acumulados, el volumen de crédito total en el sistema financiero uruguayo es algo así como unos 17.700 millones de dólares. Eso considera lo que son bancos públicos, bancos privados y lo que son empresas financieras no bancarias para las que tenemos información. De este total, unos 16.600 millones de dólares, o sea, más del 90%, en torno al 95%, corresponde a lo que es la operativa bancaria propiamente dicha. De este monto de la operativa bancaria, tenemos unos 9.800 millones de dólares que corresponden a crédito a empresas, mientras que unos 5.800 millones de dólares responden a lo que es el endeudamiento de las familias. Para poner un poco de contexto a los oyentes, en este último caso, en lo que tiene que ver con el endeudamiento de las familias, ese volumen abarca lo que son, por un lado, préstamos hipotecarios, lo que son préstamos, por ejemplo, para compra de autos, y lo que tenemos como crédito al consumo más tradicional, que ahí los ejemplos básicos son préstamos en efectivo, lo que son órdenes de compra o saldos por el uso de tarjetas de crédito. Bien, perfecto, Luciano. Ahora sí, pasamos a los números concretos de 2021. ¿Qué pasó con el crédito el año pasado? Sí, como comentamos en este espacio en alguna otra oportunidad, y a diferencia de lo que se podía pensar a priori, la verdad es que el crédito tuvo un desempeño bastante bueno desde la aparición del COVID-19 en Uruguay. Incluso podríamos decir que frente a parámetros de años anteriores, creció en forma bastante intensa, por decirlo de alguna forma. En particular, y en lo que hace referencia concretamente al año 2021, el crédito en moneda nacional acumuló un aumento de 14% frente a un año atrás, en este caso medido en pesos corrientes, mientras que el crédito en moneda extranjera mostró una suba de casi 10% en la misma comparación. En el caso de la suba a nivel de crédito en moneda extranjera, es particularmente importante considerando que ya venía de varios años cayendo, concretamente desde el 2016. Entonces, detrás de ese crecimiento en este rubro de préstamos en moneda extranjera de 2021, se observa una suba muy importante de lo que es crédito a no residentes, que igualmente, si miramos en una mirada del conjunto del sistema, es bastante acotado, pero la verdad es que las cifras, considerando solo lo que son préstamos a residentes, igual dan cuenta de un muy buen dinamismo el año pasado. Uh-huh. Antes mencionabas las dos grandes categorías, digamos, del crédito por tipo de cliente, ¿no? Que son el crédito a las empresas y el crédito a las familias. ¿Existieron diferencias en la evolución de estas dos categorías en el último año? Sí, a ver, la verdad que de esta perspectiva el crecimiento del crédito también fue bastante generalizado. En la apertura que me planteás tenemos datos hasta noviembre que mostraban que en lo que tiene que ver con el crédito a las familias se registró un aumento de más de 10% en pesos corrientes el año pasado, destacándose principalmente lo que es la evolución del crédito al consumo, que exhibió un incremento cercano al 20% en ese lapso, 18% para ser preciso. Por el lado de los créditos corporativos, la suba en el acumulado del año fue algo más de 11%. Sin embargo, con ese incremento, el crédito bancario de las empresas situó en unos 9.800 millones de dólares, como decía al principio, y alcanzando entonces niveles récord. Bien. Y si vamos ahora al análisis de la dinámica, digamos, por sector de actividad, ¿hay información actualizada sobre eso? Sí, acá también, en lo que es el interior del crédito corporativo, tenemos nuevamente un crecimiento bastante generalizado. En particular, durante 2021 se destacó especialmente lo que es el aumento de crédito en sectores tales como transporte y comunicaciones, en lo que es comercio, en lo que es hoteles y restaurantes, en la construcción y también en lo referente a los agronegocios. Por el otro lado, y si bien mostró un incremento el año pasado, la industria tuvo una evolución mucho más moderada que en el resto de los sectores que comentaba recién, aunque de todas formas, como decía al principio, también tendió a subir el año pasado. Bien, está claro, Luciano. Ahora, ¿qué está pasando con la morosidad de esos créditos? ¿Se vislumbran problemas en esa perspectiva?
La verdad es que a nivel del sistema no solo no se está viendo un aumento de la morosidad, sino que de hecho se está registrando una caída en los últimos meses. Para poner algunos números, en el caso del crédito a las empresas, la proporción de créditos vencidos continuó bajando en los meses más recientes y se ubica actualmente en promedio en torno a 1,5%, 1,4%. Entonces, si comparamos con el cierre de 2020, teníamos un 2,9% de morosidad y a su vez este 1,4% implica niveles mínimos de 2014. Por el otro lado, si vamos al crédito bancario a las familias, la mora también bajó, pero de forma bastante más moderada. En concreto, se ubica actualmente en promedio en 2,5%, levemente por debajo de lo que eran los niveles de cierre de 2020. Obviamente, con estos datos agregados del total del sistema, no quiere decir que no pueda haber problemas de pago en lo que son algunos segmentos específicos o lo que puede ser alguna institución en particular. Bien, bien. A ver, Luciano, en lo referente a lo que son los depósitos en los bancos uruguayos, que es otra de las variables clave de este negocio y que solemos comentar cuando tratamos este tema, ¿qué marcaron los últimos datos por ese lado? Sí, los depósitos también tuvieron un desempeño sorprendentemente bueno desde que comenzó la pandemia ya por marzo de 2020 y eso se mantuvo en los últimos meses. Para ubicar a los oyentes, estamos hablando de que el volumen de depósitos en los bancos uruguayos haciendo unos 36.300 millones de dólares. En ese sentido, como decía, los depósitos crecieron mucho en 2020 y siguieron subiendo fuertemente en el conjunto del año pasado. En concreto, y si solo consideramos 2021, los depósitos en moneda nacional aumentaron casi 20% en pesos corrientes y los depósitos en moneda extranjera subieron 10% en dólares. Esto representa obviamente tasas que son realmente fuertes. Entonces, en ese marco, y por detrás, podríamos decir, pareciera que el desarme del ahorro acumulado por los agentes económicos durante lo que fue el tiempo de pandemia, en donde no podían o no querían gastar, viene más lento de lo previsto, lo que puede indicar de alguna forma que aún se mantiene cierta incertidumbre sobre la evolución económica en lo que tiene que ver con las familias y en lo que tiene que ver también con las empresas. Uh-huh. Para cerrar ya, Luciano, y dado este panorama positivo que estuvimos comentando, ¿qué pasó con la rentabilidad de los bancos en 2021? Sí, a ver, esa es una buena pregunta y quizás un poco la novedad de los datos venga fundamentalmente por ese lado. En ese sentido, y contrariamente a lo que uno esperaría, dado el resto de los datos que estuvimos discutiendo hoy, lo que es la suba del crédito, de la caída de la morosidad, hay que decir que en el conjunto del año pasado la rentabilidad de los bancos de hecho se resintió. Esta realidad fue generalizada también, abarcó tanto a lo que son bancos privados como al propio Banco República, al BROW. De hecho, en ambos casos, lo que es bancos privados y BROW, el resultado neto sobre activo cayó en alrededor de 1 punto porcentual en 2021. Entonces, en general, el deterioro vino por el lado de menores márgenes, que ya habían registrado una baja en 2020 y que ahora de una forma tuvieron un nuevo escalón, y también por lo que son menores ganancias por diferencia de cambio que en años previos. Vale marcar, y ya para cerrar, que esto se dio así incluso cuando los datos marcaron que los costos operativos de las instituciones y la incidencia de las previsiones, por ejemplo, fueron de hecho más acotados. Pero bueno, en el global la rentabilidad sí tendió a resentirse más allá de este buen panorama en el resto de las variables. Bien. Luciano, gracias, gracias por este análisis a propósito de cómo fue el desempeño del sistema bancario en 2021 y sus principales variables. Volvemos a conversar en los próximos días con ustedes. Muchas gracias, saludos. Hasta la próxima. Un abrazo.